un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, la Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de martes 5 de mayo lo vamos a compartir con el diputado jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, con Catherine Martorell, secretaria general de Renovación Nacional, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y con el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno. Con ella entonces compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Partamos rápidamente, cortito aunque sea, por lo que pasó ayer en el comité político, a ver un análisis de ustedes como gente de gran trayectoria en este mundo. Ahí el intercambio, digamos, el diálogo parece un poco tenso entre el presidente del Partido Republicano y uno de los jefes del segundo piso, ¿verdad? Ahí quería preguntarle justamente a Benjamín Moreno, al diputado del Partido Republicano, ¿qué le parece me imagino que le va a bajar el perfil, le va a decir que estos son cosas propias de la política, es tan así que precauciones deberían tomar entonces para que no vuelva al menos a trascender este encontrón entre Alejandro Irarrázaval, el segundo piso, el presidente de su partido, que finalmente terminó diciéndole, ¿sabe qué? Mejor que den un paso al costado los que están más por los problemas que por las soluciones. Así lo informó el diario La Tercera, y a la salida Arturo Esquella habló con la prensa, dijo que lo que se conversa en estas reuniones queda en el contexto de la reserva de aquella, pero entre que sí que no, de alguna manera dio a entender que efectivamente eso sí ocurrió. A ver, diputado. Hola Cecilia. Hola. Lautaro, Catherine, Raúl, ¿cómo están? Me siento trampeado si es que me parte haciendo la pregunta y después tira la respuesta. Pero No, bueno. Yo le estoy contando lo que ha salido en la prensa. Ahora necesito su respuesta. No, está bien. Estoy molestando. A ver, yo creo que estas son situaciones que se van dando, sobre todo cuando tú estás instalando un gobierno, Cecilia, en un contexto donde efectivamente acá tenemos un gobierno que lo estamos integrando con una amplitud muy grande, ¿no es cierto? Catherine también puede ser testigo de aquello, o sea, tanto Renovación Nacional, la UDI, demócratas, amarillos, republicanos, hay personas que venían del Partido Nacional Libertario, radicales, ex-DC, o sea, hay una amplitud bien grande, por lo tanto no es un gobierno de una sola coalición que venga trabajando junta hace mucho rato, digamos. Siempre hemos tenido un grado de coordinación, ¿no es cierto? Ahora tenemos un grado de coordinación mucho más potente, y eso puedo dar fe al interior del Congreso, donde hemos trabajado súper bien en esto. O sea, a mí de repente me llama la atención que no hay tensiones entre Chile Vamos, republicanos, y yo veo la realidad que tenemos en el Congreso y siempre estamos mejor que nunca. Pero bueno, siempre van a salir cosas así. Y estas son situaciones naturales donde claramente el que es mandatado por ley y llamado a la coordinación interna como jefe de gabinete de los ministros es el ministro del Interior. Claro. Y también tú siempre vas a tener una figura que siempre es muy fuerte, que es el jefe de asesores de la presidencia, porque es una persona naturalmente que cuenta con la confianza del presidente. Por lo tanto, es una persona que también va a tener un grado de influencia bien importante. Yo creo que acá estas son cosas absolutamente naturales, que al final ir ajustándose para ver hasta dónde llegan los bordes de cada una de las funciones, ¿no es cierto? Porque claro, esto es política, no es matemática. No es que yo te diga, mira, desde el 1 hasta el 0,5 llega y del 0,5 para allá el otro. Entonces estas son relaciones humanas donde naturalmente tú vas a tener tensiones. Aquí esto no se trata de ir y decir, mira, aquí nunca ha pasado nada o aquí se está cayendo todo a pedazos, cada cosa en su justa medida, pero son cosas absolutamente naturales, y yo creo que hay que desdramatizarlas un poco. Siempre va a ser sabroso para la comunicación decir, mira, hay temas, hay tensiones, pero yo viéndolas de adentro te digo, no son tanto como se dicen.
No, sí, sabroso para la comunicación, obviamente, pero también, ¿no es cierto?, para el manejo del gobierno y que se pueda llevar a cabo el programa que tienen planificado y por el bien del país también, ¿no? La jefa de bancada de los senadores de Renovación Nacional, y acá le quiero preguntar justamente a Catherine Martorell, porque ella también le pidió al gobierno ordenar la casa, como jefa de bancada de los senadores de Renovación Nacional, vengo a plantear, ¿no es cierto?, que el gobierno se ordene. Necesitamos orden con urgencia. Que se ordene la casa, porque necesitamos que los proyectos de ley avancen. O sea, si ella está pidiendo eso es porque está dando cuenta de que algo algo está pasando, ¿no es cierto?, de descoordinaciones. Catherine Martorell. Hola Cecilia, aprovecho de saludar a Lautaro, a Raúl, a Agustín, que lo estaba escuchando. A ver, yo creo que es evidente que hay una oportunidad de mejorar. Yo creo que la senadora Gatica más bien reforzó lo que ya estaba diciendo el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, en cuanto a la necesidad de mejorar la coordinación. Y la verdad es que esto es algo en lo que el gobierno ha sido bastante sincero. O sea, se ha planteado esta necesidad de ir perfeccionando la instalación, mejorando la coordinación. Hay una oportunidad de hacerlo y yo creo que esa es la línea en la que estamos todos, tanto los partidos que integran el gobierno, como también el gobierno bastante claro en esa oportunidad de mejorar la coordinación. Claro, ella dijo, vengo a representar la posición de la bancada de senadores de Renovación Nacional, que hoy es la la jefa de bancada. Claro, dice que hoy, que hoy es la más grande de la derecha en el Senado. Nuestra postura es firme. O sea, dejando constancia de nombre de quién está hablando, o sea, no es cualquier bancada. A ver, ¿cómo lo ve el diputado Raúl Soto también, que tiene muchísima experiencia política? Hola Cecilia, muy buenos días. La verdad que lo veo con preocupación. Creo que el gobierno está demostrando ser un verdadero despelote, una montonera desordenada, sin coordinación, sin dirección, sin conducción, sin rumbo claro. Y eso preocupa porque acá se prometió exactamente lo contrario. Se prometió en campaña orden y lo que estamos viendo es desorden. Se prometió en campaña experiencia y lo que estamos viendo ahora es inexperiencia y torpeza en la gestión del Estado. Entonces, la verdad que evidentemente nos preocupa porque eso rápidamente se está traduciendo en una desafección de la ciudadanía, especialmente en los sectores medios vulnerables que pusieron a José Antonio Kast en la moneda y que hoy día están muy contrarios a las decisiones que se están tomando y a la forma en la cual esas decisiones se están llevando adelante también. Pero esto es política, decía el diputado Moreno, no ha ocurrido siempre, no estaremos exagerando, como dice él. O sea, en mayor o menor medida, por supuesto que siempre ocurre, pero cuando se genera una expectativa de orden y una expectativa de experiencia y buena gestión, y lo que vemos es exactamente lo contrario, evidentemente que allí hay también un largo trecho, ¿verdad?, entre lo que se dijo y lo que hoy día se está haciendo. Ahora, si usted me pregunta, Cecilia, yo creo que es complejo estar viendo presidentes de partido enfrentados con el segundo piso, ministros enfrentados entre ellos, el presidente teniendo que salir a ordenar públicamente a sus propios ministros. Es decir, esta es una situación bien compleja en materia de estrategia y de decisiones políticas y también comunicacionales, que yo no sé si a este nivel lo habíamos visto con anterioridad. Entonces, evidentemente que acá tiene que haber un golpe de timón del propio presidente Kast y probablemente también un cambio de rumbo, porque las encuestas y la calle nos están diciendo hoy día con mucha fuerza que se está avanzando en una dirección incorrecta y contraria a los intereses de la mayoría. Bueno, ayer el ministro García Ruminot, el ministro de la secretario general de la Presidencia, ¿no es cierto?, en entrevista en CNN, dijo sí, hemos tenido diferencia, pero la reunión estuvo mucho más el comité político más tranquilo de lo que a veces se dice o lo que a veces se comenta, que está fuera de toda duda que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, es el jefe de gabinete, en fin, y por supuesto
que están ahí mucho mejor de lo que se ve desde afuera. De todas maneras, también respondió al tema del ministro Poduje, con quien ocurrió otro, ¿no es cierto?, cruce con el diputado Ortiz y con el diputado Rivas. Lautaro Carmona, me imagino, no sé, comparte un poco la opinión del diputado Raúl Soto, ¿cómo lo ve? ¿O hay que bajarle el perfil a esto y seguir trabajando por el país, como se dice? A ver, yo creo, buenos días Cecilia, buenos días y los panelistas. Creo que la tensión que se expresa en todas estas situaciones que son en buena, si es que yo quisiera ser bondadoso, bochornos comunicativos, está acusando que algo ocurre en las miradas que cada uno tiene, altamente probable que el protagonismo personal de cada una y uno traicione y pese más que el sentimiento de pertenencia a un colectivo, un equipo, de subordinarse a un proyecto y de que este proyecto lo comanda el único electo, que es el presidente de la República, dentro de la gente que está en tareas de gobierno. Entonces hay como una demostración de fuerza, que este diálogo que hace el ministro de la Vivienda con el ministro de Hacienda. Es un choque de trenes entre personalidades que está lejos de cuál es la disposición de un servidor público de primer nivel, digamos. Creo que se está trasladando un clima de tensión que trasunta más allá de lo que haga la oposición, porque todas estas cosas se saben, porque se hacen públicas, porque trascienden, y está mostrando que no hay tal afiatamiento en la hora de implementar. Lo más probable es que en los propósitos de privilegiar, digamos, al sector más pudiente, al sector más rico del país, etcétera, tiene una amplia coincidencia, pero a la hora de implementarlo hay papeles que no están disponibles a jugar cada uno. Uno ve, digamos, al ministro del Interior, tiene que, lo dice aquí el diputado, el que comanda el gabinete político. Bueno, pero ¿por qué hay que decirlo? Si eso fuera dato realidad, no tendría por qué nombrarse siquiera, digamos, cae por su propio peso. Bueno, porque hay un debate que pone en cuestión, y no sé si son los orígenes militantes que tengan, digamos, de los distintos partidos, como el tema de las personalidades formadas en esa manifestación que tiene el mundo privado cuando la lleva, cuando es el que toma las decisiones, que es un poquito arrogante, que no soporta que otro le diga algo y que cada cosa lo desmerece. Me parece que estamos asistiendo a un problema de que hace agua, o que por lo menos entra agua, para ser más claro, en el equipo más importante que tiene que responder por las cosas que se comprometieron, y sin embargo esto genera la otra sensación de absoluta inseguridad acerca de si se va a cumplir con lo que se prometió a la mayoría, que no siendo derecha votó por José Antonio Kast, que tiene, digamos, esperanza en que haya política hacia la clase media, las capas medias, y que espera, digamos, que la cuenta de cualquier ajuste no la paguen siempre los mismos, los trabajadores, las trabajadoras, y que no siga habiendo un gobierno tan de elite, tan de privilegio, digamos, a un porcentaje minoritario. A ver, para el otro tema a nivel así de la política pura y dura, los dichos del senador Cruzco, que cuando a propósito de este clima y de todo lo que se está discutiendo y las negociaciones por la ley de reconstrucción, dijo una frase, a ver qué opina el diputado Moreno: la derechita cobarde es el sostén del gobierno. Perdónenme, y lo dijimos en campaña. El presidente lo comprendió muy bien y entiende que este proyecto va a ser discutido en la Cámara y el Senado, donde tú no vas a poder lograr el 100% de las cosas. Imagínense que este gobierno está transando con el PDG. O sea, que ya dejar los motes propios de campaña, que hay que desterrarlo y ser muy pragmático. ¿Ese mensaje va hacia quién? ¿Hacia el Partido Republicano o hacia los más intransigentes? ¿Cómo lo entiende, diputado Moreno? No sé, no he tenido la oportunidad de poder conversar con el senador Cruzco después de ese mensaje, pero creo que es un tema, es un planteamiento un tanto
irrelevante en el sentido de que cuando tú estás en un grupo político, no lo llamemos coalición, tú estás en un grupo político donde estás trabajando al interior de un gobierno, y naturalmente que en distintos periodos pueden asumir roles protagónicos un sector u otro sector, pero siempre pensando en el bien superior del país y que le vaya bien al gobierno para que le vaya bien al país. Y yo creo que eso es lo que importa acá. O sea, yo discrepo en algunos episodios efectivamente Chile Vamos ha tenido un protagonismo mayor y está súper bien. O sea, si es que eso es por un bien superior, bienvenido sea. En otros episodios de los 2 meses que llevamos acá de gobierno, que parecen 2 años, de todas las cosas que han pasado ya, también el Partido Republicano ha tenido otro rol. Si nosotros tenemos que ir a conversar con el Partido de la Gente, con la centroizquierda, bienvenido sea. Lamentablemente hemos encontrado una oposición absolutamente intransigente, que en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, en el Frente Amplio, que lo que está buscando es solamente torpedear al gobierno. Entonces no vemos mucho espacio ahí de buena fe en esas materias, pero creo que lo que señala el senador Cruzcoque no es lo fundamental. Lo fundamental aquí es que, y yo veo, y eso yo de verdad lo agradezco de buena disposición, de cómo hemos podido trabajar con distintos sectores, por más que hayamos tenido diferencias en el pasado. Si las diferencias siempre van a existir, y siempre se dan en un contexto determinado, ¿no es cierto? En ciertos proyectos, en ciertas situaciones, con ciertas tensiones de por medio. Lo importante es que cuando tú ya das el paso y entras dentro de un grupo político a administrar un gobierno, después de un muy mal gobierno del expresidente Boric, ahí tú naturalmente tienes que poner intereses superiores por delante, y yo veo que por más que existan dimes y diretes, tanto desde nuestro sector, tanto del Partido Nacional Libertario, tanto de sectores de centro, de otros, están poniendo por delante el interés del país, con sus matices, cada uno con sus caminos. Okay. Pero yo sí veo una preocupación genuina de distintos sectores por eso, y eso yo lo agradezco de verdad. A ver, el diputado Moreno dice una oposición intransigente, nombra como esto que se parece que es como un bloque, según lo entiendo, diputado Moreno, cuando usted dice PC, Frente Amplio, Partido Socialista, no nombra el PPD. En la misma oposición que acusó varias veces a Sebastián Piñera, en la misma oposición que después dijeron que se arrepentían, pero después no. Entonces, es la misma posición que llama intransigente y miserable en muchos casos, porque toman de rehenes a los chilenos en esta situación para tratar de generarle un problema al gobierno. A ver, ¿qué dice el diputado Raúl Soto, que es del PPD? No sé, diputado Moreno no nombró al PPD. El PPD está en una postura... No, yo creo que sí, tanto el PPD... Sí, perdón. Yo creo que tanto el PPD como otros sectores políticos que pensamos distinto y que claramente tienen críticas muy duras, y puede ser que tengan razón en algo de eso, pero ellos plantean caminos diferentes, pero yo creo que tienen un interés genuino en esas materias. A ver, ¿qué dice el caminos diferentes? Y yo no estoy muy de acuerdo en varios de los planteamientos que señala Raúl, y en eso el diputado Soto, yo discrepo profundamente de eso, pero no veo a esa oposición que fue con el expresidente Piñera, que de verdad fue una oposición muy miserable en ese minuto, y que hoy día el Partido Comunista están llevando la bandera. El Partido Comunista está llevando la bandera a esa otra oposición, dice el diputado Moreno. A ver, el diputado Raúl Soto, como jefe de bancada del PPD, además, ¿hay una diferencia, un bloque de oposición, como dice Frente Amplio, PC, PS y ustedes? Y como próximo presidente del partido también. Además, tiene toda la razón. Incluimos la lista única ya. Y de hecho, hicimos ahí algunos anuncios ayer, y dentro de ello dijimos que íbamos a tratar de construir una oposición con sentido común, dialogante, constructiva, pero al mismo tiempo que tenga la fuerza y la convicción para defender los derechos y los intereses de la gente, especialmente la clase media y los sectores vulnerables.
Y en eso vamos a tener siempre las puertas abiertas, Benjamín lo sabe, al diálogo de buena fe, como él señala, pero también vamos a hacer una posición firme cuando creamos que el rumbo no es el correcto. Y las críticas las vamos a hacer de buena fe. Hemos tenido diálogo, hemos tenido acuerdos. O sea, hay dos en tipos estos 2 meses. hay dos tipos de oposición entonces. El PPD no se identifica con la oposición No, yo hablo por nuestras propias definiciones. Eso no quiere decir que yo piense que los demás están tomando un camino distinto. Acá está todo de alguna manera reconfigurándose en el andar, en el camino, y también reaccionando en función de las decisiones y los caminos que va tomando el gobierno, ¿no? Si la oposición no puede ser inocua a lo que hace o no el gobierno. Y en este caso, evidentemente, que cuando el gobierno se equivoca una y otra vez, decide darle la espalda a la clase media con el traspaso del precio de los combustibles, decide lanzar una bomba a la sociedad, que es estos eventuales recortes de programas sociales que han tenido que aclarar una y otra vez. Cuando decide al mismo tiempo, ¿verdad?, bajar los impuestos al gran empresariado, profundizando la crisis fiscal, evidentemente que hay una contradicción y un rumbo que es incorrecto, que no solamente lo estamos diciendo desde la oposición, lo está diciendo la ciudadanía con mucha fuerza, y la misma ciudadanía que puso acá en la moneda. Haciendo un análisis de la oposición, ayer, por ejemplo, hubo una reunión, ¿verdad?, en la sede del Partido Socialista. Estuvo ahí Lautaro Carmona, estuvo Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. También la secretaria nacional de la ADC estuvo presente a través de un Zoom. No tengo claro la presencia del PPD y qué es esta, ¿logra o no concretarse esta oposición? Varios análisis de columnistas o gente de la política dice la oposición en este momento es intrascendente. ¿Qué diría diputado Soto? Cortito. Primero, nosotros ayer no estuvimos porque estábamos en una pauta a la misma hora por las internas de nuestro partido, teníamos nos habíamos cruzado por esas razones, pero mañana nos retomamos las coordinaciones con un almuerzo con todos los jefes de bancada, con los presidentes de partido y los secretarios generales de la oposición. Nosotros no vamos a cortar lazos, nosotros vamos a mantener los puentes comunicantes, vamos a mantener las coordinaciones que son muy necesarias, pero vamos a concurrir a esos espacios desde nuestra propia identidad, desde lo que nosotros representamos, que no es necesariamente lo mismo en todos los temas, y hemos pedido desde esa perspectiva flexibilidad y respeto mutuo. Yo valoro, por ejemplo, Cecilia, harto que he sentido también un cambio positivo en algunos sectores del Partido Comunista, del Frente Amplio, del Partido Socialista, que incluso se han abierto a reunirse con el gobierno y dar una señal de mayor apertura al diálogo, después de que lo hiciéramos nosotros y algunos otros. Y eso yo creo que es positivo, creo que va generando un clima que es bueno para el país, independiente de que si finalmente respecto al fondo se llega o no a un acuerdo, dependiendo también de la capacidad de ceder o la voluntad de ceder que tenga el propio gobierno. Pero cuando plantea, ¿verdad?, una batería de medidas que van exactamente en la dirección contraria a lo que nosotros pensamos que es correcta, evidentemente que eso complica el escenario también para esos acuerdos. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta hablamos de otros temas. Unos minutos y seguimos en el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy. Estamos con el diputado Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, muy posiblemente el próximo presidente de ese partido, Catherine Martorell, que es la secretaria general de Renovación Nacional, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, y Benjamín Moreno, el diputado del Partido Republicano, jefe de bancada de ese partido. Bueno, otro tema que bien se está ya poniendo ahí bajo la lupa es el que tiene que ver con seguridad. De hecho, se han reunido las firmas, dice la oposición, para citar a un especial por seguridad. Desde la Comisión de Seguridad, dijo la diputada Tatiana Urrutia, luego de haber solicitado en reiteradas oportunidades al gobierno, citando a las autoridades una y otra vez, llegamos a la conclusión de que hoy día el Ejecutivo no tiene un plan en materia de seguridad. Por eso decidimos recurrir al Congreso.
y ya tiene las 52 firmas necesarias. Lautaro Carmona, en varias oportunidades hemos hablado y se ha extendido usted sobre este tema de la seguridad. ¿Cree realmente qué está pasando según su mirada y su análisis en materia de seguridad en el gobierno? Cecilia, pero primero en beneficio de los auditores, como el diputado Benjamín Moreno tachó al Partido Comunista como miserable, la verdad, digamos, si son esos los códigos, los conceptos, las categorías que usan entre ellos, no las traslade a otros si no tiene una fundamentación, pues si no es una acusación absolutamente gratuita. Yo diría que es más miserable quien esconde la rebaja de impuestos tratando de mostrar que eso beneficia a las víctimas de los incendios. Si fuéramos transparentes, cada proyecto era tener su propio carril y no juntarse. Eso sí es miserable. Lo mismo el tema de quién lleva la bandera. El Partido Comunista no tiene ninguna pretensión de llevar ninguna bandera que no sea la propia respecto a sí mismo y tiene una disposición absoluta a que la convergencia, coordinación, mesa de expresión de distintas fuerzas políticas de oposición es un proceso que debe madurar a través de la experiencia práctica y por tanto hay miradas coincidentes pero también miradas distintas y eso forma parte de cómo se construyen los procesos de unidad entre distintos. Ahora, en el tema de la seguridad, de verdad, digamos, lo dice no solo la mirada que uno tenga, sino lo dicen las distintas encuestas que cuestionan la lejanía en la concreta que el gobierno que surgió y casi ganó las elecciones, o sea, no digo casi porque no es el único factor. A propósito de la propuesta de seguridad, está trancado, está estancado, no muestra ninguna cosa distinta que no sea un protagonismo de la ministra de Seguridad en cosas diferentes a lo que es la política de seguridad del Estado. Y sin embargo los códigos de lo que es el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, siguen creciendo e imponiéndose con todo el dramatismo en la convivencia interna del país, digamos. Entonces me parece en buena hora que los parlamentarios, haciendo uso de una atribución que tienen como Cámara de Diputados, realicen y convoquen a una sesión especial para que conozcamos todos con argumentos que van a ser de origen en la propia ministra, pero también con respuesta a las preguntas que se le hagan. ¿Qué es lo que pasa en la política de seguridad que no logra destrabarse y avanzar como se dijo iba a avanzar y como hace falta que sea? A ver, hace un rato atrás en el diario Cooperativa conversó el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y se refería dando cuenta, ¿no es cierto?, a la crisis de seguridad y en su propia comuna y dando ejemplos, lo que le cuesta a él explicar a los vecinos que tengan paciencia o qué es lo que está pasando. Escuchemos un breve extracto de lo que dijo para que sigamos hablando de este tema de seguridad. Se había generado un ambiente de expectativa súper importante a propósito de conceptos como gobiernos de emergencia, y la verdad que lo que uno ve es un gobierno de emergencia cero. Creo que es errado pensar que porque hay menos homicidios las cosas están mejor, pero cuando usted ve que hoy día pareciera ser común que aparezcan metralletas, rifles de guerra en los territorios, granadas de mano, uno no quiere ser sensacionalista, sino más bien quiere advertir de que nosotros vamos paso a convertirnos como otros países de Latinoamérica y se han ido transformando con el crimen organizado. Pareciera ser que no hay plan, y si hay, nos gustaría conocerlos para colaborar. Esa última frase, pareciera que no hay plan, y si hay plan nos gustaría conocerlo para colaborar. Catherine Martorell, que tiene experiencia en temas de seguridad, recordemos que ella fue subsecretaria de la prevención del delito en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué pasa? ¿No hay plan? ¿Falta darlo a conocer? ¿Es otra manera de abordar el tema? ¿Cómo lo analiza? Sí, Cecilia, antes, así como hizo Lautaro, yo también quiero dar una pequeña opinión respecto a lo que él ha planteado. ¿Sobre qué tema? Sobre los miserables, como dice él. No, sí, porque él señaló y dijo que el diputado Moreno lo había tratado de miserable, que esa no era la forma de tratar a las personas, pero acto seguido dijo que lo que hacía el gobierno era miserable. Entonces a mí me parece que eso, la verdad, es que no es un contrasentido, digamos. Yo no puedo decir no me gusta que utilicen el término miserable y a la coma siguiente utilizarlo para referirme al gobierno.
Pero yo, que no tengo pudor en utilizar el término miserable, yo quiero decir que miserable es, por ejemplo, plantear la posibilidad de rechazar la idea de legislar, que es lo que ha planteado el Partido Comunista con el Frente Amplio, algunos del Partido Socialista, cuando se trata de normas que está presentando el gobierno y que entendemos que van en beneficio de las personas. Podemos tener diferencias respecto a la forma, respecto a la discusión democrática, que eso es muy importante, pero rechazar la idea de legislar es precisamente una actitud miserable de obviamente una fuerza política. Por supuesto, pues si yo estaba esperando mi turno, así que usted lo tendrá de todas maneras. También quiero aprovechar, dado que no había podido, de felicitar a Raúl Soto por su presidencia en el PPD y aprovecho también de destacar la diferencia que han tenido ellos para enfrentar la oposición. Y yendo al punto que usted me pregunta, yo creo que hablaba también Lautaro al principio de los bochornos que ha tenido el gobierno, y a mí me parece que bochornoso es sentarse a hablar de seguridad con la falta de pudor que requiere el haber estado por aprobar una propuesta constitucional que precisamente lo que hacía era poner en jaque la seguridad. No solamente desde la perspectiva de la refundación. Voy para allá, Cecilia. Sí, es que en honor al tiempo, Catherine, sí. Perdón. No solamente desde la perspectiva de la refundación de las policías, ¿no?, que son el ancla del sistema de persecución y de prevención. Eso de sino también en el pasado, a propósito de la exacto, yo digo que Constitución. Es bochornoso o le falta pudor a quien dice que falta un plan o una estrategia de seguridad cuando se estuvo dispuesto a aprobar algo que que hacía era eliminar a las policías. Pero hablemos del presente, refundarla. Catherine, hablemos del presente, que es lo que a la ciudadanía le importa. Hablemos del presente, estoy de acuerdo. Pienso que esta comisión o sesión especial siempre es una buena oportunidad. Estas son herramientas constitucionales que están ahí y que permiten a las autoridades también poder expresar lo que están haciendo. Y eso a mí me parece sumamente razonable. Hay un plan y que solo falta que se conozca, ¿eso es? Que se explique. O sea, de todas maneras, y creo que esta es una instancia muy buena para que la ministra pueda explicarla, y también en esta instancia existen tiempos por bancada. Entonces tiene la particularidad, a diferencia de una interpelación, en que cada bancada puede expresar cuáles son sus opiniones o sus preocupaciones. Por lo tanto, es bastante más completa desde la perspectiva de la información que se puede entregar al país, así que yo lo tomo como una oportunidad. Ya, pero ¿conoce el plan, Catherine Martorell, usted? No, yo no trabajo en el Ministerio de Seguridad. No, bueno, pero digo, sí, pero claro. Tiene toda la razón, no trabaja en el Ministerio de Seguridad, pero tal vez lo conocía. Y el diputado Benjamín Moreno. O sea, lo que he visto, lo que he podido ver, es lo que hemos visto todos, que se han impulsado rápidamente y con urgencia proyectos de ley una vez que se instaló el gobierno. Hemos visto cómo se ha avanzado en la zanja, en el norte, la zanja que antes nadie quería y ahora parece que todos aplauden. Hemos visto a la ministra salir en operativos con las policías, hemos visto que se van a impulsar otras leyes más como juicio en ausencia, algunas agravantes de la responsabilidad penal adolescente. Eso se ha anunciado, lo hemos visto todo. Ahora, si tú me preguntas, Cecilia, si yo conozco el plan completo, no, y por eso creo que la sesión especial, fíjate, es una muy buena oportunidad. ¿Y qué dice el diputado Benjamín Moreno sobre este tema de la seguridad y que no es la primera vez? Todo el fin de semana he leído columnas, en fin, hablando sobre que no se muestra el plan de seguridad, y la propia ministra de Seguridad reconocía que tal vez ella le falta experiencia en comunicación y algo así, dijo, como que le falta comunicar mejor. A ver, lo primero, Cecilia, también haciendo uso de... ya, le va a responder a Lautaro. No, es que lo que yo planteé es que tuvieron actitudes, no voy a hablar de las personas, porque no, usted ha hablado de la oposición. Actitudes miserables, obstruccionistas. Miserable cuando uno ve las definiciones, mezquindad, ruin, canalla, cuando, por ejemplo, acusaban constitucionalmente a un ministro de Educación por querer abrir colegios.
¿ya? Entonces, esa es lo que yo planteo, y están tomando la misma línea. Eso es lo que planteo nada más en esto, y no estoy atribuyendo características personales ni mucho menos. Ya. Dicho eso, creo que el alcalde, que puede tener todas sus justificaciones para señalar lo que señala, y el alcalde de San Bernardo, pero solo recordemos algunas cosas. O sea, van bajando los homicidios. Tenemos una baja de un 13,9, y en lo que va del año son 51 personas menos que la comparativa, ¿no es cierto? Entonces, si eso no es una buena noticia, quizás no es el escenario ideal, claro, porque tu escenario base es muy malo, pero tú tienes que tener una trayectoria que sea positiva. O sea, la trayectoria positiva es cuando los homicidios van a la baja. Si esto no es una trayectoria positiva, entonces yo no sé si el alcalde espera que los homicidios vayan al alza. O sea, es un poco irracional eso desde ese punto de vista. Recordemos también que los allanamientos donde hay armas largas, granadas, distintos tipos de cosas, no es que partieron el 11 de marzo, o sea, venimos con una cantidad de problemas de ese tipo desde hace muchos años, y ahora se están comenzando a corregir. Y si es por allanamiento o ese tipo de cosas, yo creo que el alcalde debería pedirle por lo menos explicaciones al Partido Comunista cuando salió a defender el allanamiento en Villa Francia, que precisamente tenían armas largas y otro tipo de cosas por el estilo. Entonces, dicho eso, hay distintos planes que se han ido comunicando. Quizás tenemos espacios de mejora, no hay problema en reconocer eso. Pero el plan escudo fronterizo, donde tú pasaste desde la crítica a la zanja de toda la oposición a decir, ¿sabéis que parece que es necesario? Y ya nadie la critica. No sé si has visto, yo no he visto al Partido Comunista criticando la zanja o los controles fronterizos. De repente se dieron cuenta que sí se necesitaban. Y tú tienes una situación donde el 2022 las personas detectadas por paso irregular eran 24.000, el 2023 eran 23.000, y en lo que va del año llevamos 833. Entonces, eso es parte del plan escudo fronterizo. Después tú tienes el plan escudo en ruta, que llevan 21 detenidos, 2.000 controles de identidad. O sea, está tranquilo con ese tema, diputado, usted. A eso voy. A ver, no es que... No, Cecilia, con que exista un plan, no es que estar, por supuesto no es que yo esté tranquilo. Nadie puede estar tranquilo porque se están haciendo. Las cosas se están haciendo. Se están haciendo y están mejorando. El tema es que claramente no se van a mejorar de un día para otro, y tenemos una situación base que era muy mala, y la ministra está haciendo el trabajo. Tenemos espacios de mejora en términos de comunicación, por supuesto. Si yo no quiero tratar de tapar el sol con un dedo, ni mucho menos, estamos de acuerdo. Pero el trabajo sí se está haciendo. A ver, ¿qué opina el diputado Raúl Soto del PPD? Vamos. ¿Diputado? ¿Está ahí? Se mutió. Ya. A ver, el Lautaro, si quiere responder a lo que le decían tanto Catherine como el diputado Moreno. No, por cierto, sea una precisión obligada, porque hay gente que nos escucha, digamos. Entonces, necesita, digamos, si hay coherencia o no. Yo no usé ni instalé en este intercambio el concepto miserable, por tanto no me tengo que hacer cargo de él, que no sea, por lógica, si alguien va a acusar tal o cual conducta, yo puedo comparar esa misma conducta en una situación como la que nombré respecto al nombre que tiene el megaproyecto y cómo confunde o hace trampa respecto a qué se quiere discutir. Si el fondo del tema de ese megaproyecto es cómo pasa con los menores costos posibles una legislación que beneficia abiertamente al gran capital, a los súper ricos, etcétera, etcétera. Y que si eso es bueno o malo, pero ese es el dato realidad. Y despreocupa lo que son el nivel de salario, la estabilidad en el empleo, etcétera, que también forman parte de la economía y también forman parte de los indicadores de desarrollo y crecimiento. Ahora, no tengo lío, digamos, que se hagan esos debates, si lo vamos a hacer con conceptos y argumentos que se puedan demostrar y comprender por la gente. Viene el tema de la situación de la política de seguridad. La ministra dijo, titular de un diario, los titulares hoy día parece que son bastante más relativizados, necesitaba que le dieran tiempo para demostrar lo que era la política en cuestión. Y paciencia. O sea, no fue. Lo dijo ella. No es que lo haya afirmado una bancada de un partido o el Partido Comunista. Luego, en ese plano, solicitar
una sesión especial en buena hora, digamos. Sí. Es un recurso institucional, constitucional y democrático. En buena hora para que se explique Claro. lo que ella misma dice, que no le han permitido explicarlo porque no ha pasado mucho tiempo. En fin, entonces precisemos y hagámonos cargo de que el gobierno tiene más de una situación contradictoria entre sus exponentes que obligan a que la gente tenga una explicación completa e integral. A ver, diputado Soto, ahora sí, estábamos, no sé si escuchó todo el tema de seguridad. Ya. Lo estaba escuchando, sí, ustedes no me escuchan ahí. A ver, primero nosotros respaldamos esta solicitud de sesión especial unánimemente como bancada PPD, entre ellos solicitada por nuestro diputado Jaime Araya, y por una razón bien sencilla. Acá no hay una ficción que se está intentando construir respecto de la falta de un plan de seguridad, sino que ya hubieron dos instancias, una en la Comisión de Seguridad de la Cámara y otra en la Comisión de Seguridad del Senado, donde fue a exponer la ministra, y la conclusión bastante general, si uno escucha al presidente de la Comisión del Senado, que no es una persona, digamos, de extrema izquierda como el senador Bianchi, señala claramente que no hay un plan integral robusto en materia de seguridad y que por lo tanto hay preocupación en esa materia. Y a partir de ese punto, ¿verdad?, es que se plantea entonces que vaya la ministra con los subsecretarios a la sala de la Cámara en una sesión especial a explicar en definitiva cómo va a enfrentar la problemática que vive nuestro país hoy día en materia de seguridad, que continúa siendo una crisis, ¿no? Y sin haber plan, evidentemente que lo que hay es incertidumbre. Y yo creo que aquí hay dos problemas, no solamente la falta de un plan integral, robusto, que dé tranquilidad y certeza al país, más allá de medidas puntuales que podemos valorar, como por ejemplo lo que se está haciendo en el plan escudo fronterizo, que nosotros al menos desde el principio lo hemos respaldado, pero eso no soluciona toda la problemática, que es mucho más compleja y profunda. Pero además hay un problema de liderazgo, creo yo. ¿En qué sentido, Cecilia? O sea, en gran medida la ciudadanía puso la confianza en este gobierno y el presidente Kast por el tema de la seguridad, porque dio mayores certezas, mayores seguridades de que este tema se iba a enfrentar con liderazgo, con mano dura y con un plan concreto de trabajo. Y eso no está ocurriendo. Vemos una ministra de Seguridad que partió muy debilitada, que se ha ido debilitando más en el camino y que ha estado envuelta en una serie de polémicas que lamentablemente no le hacen bien al proceso de seguridad, que tiene que ser un tema de Estado unitario, no que divida, sino que nos una. Y evidentemente que hoy día, a simple vista, digamos, y esto lo transmite la gente, la ministra de Seguridad no está dando seguridad, se ve débil, se ve blanda, cuando lo que necesitamos es exactamente lo contrario. Entonces, lejos de estar hoy día preocupados en el gobierno por esta acción legítima de la oposición de llamarla a la Cámara de Diputados para que dé explicaciones, para que rinda cuenta de su trabajo, ¿verdad? Tienen que estar preparando ese plan integral robusto para darle tranquilidad no a la oposición, sino que a los chilenos que los pusieron hoy día en el gobierno. A propósito que es un tema de Estado, el exministro de Seguridad, Luis Cordero, decía ayer... es mucho pedirle al gobierno que diga, mire, ¿sabe qué? Desde el 2022 hasta ahora el país ha bajado más del 20% de homicidios, nosotros vamos a continuar con esa senda, decía el exministro Luis Cordero. A eso, justamente, esa reflexión, diputado Benjamín Moreno, ¿qué le diría? A ver, partamos por una cosa que, tal como dice el senador, o sea, el señor Carmona, acá hay gente que nos está escuchando. Entonces, cuando yo escucho al presidente del Partido Comunista hablar de la estabilidad laboral, después de que la ministra del Trabajo era su candidata presidencial, después de que tienes 39 meses con un desempleo sobre el 8%, donde el desempleo femenino está llegando a cerca del 10%. O sea, es de una desfachatez que ya, de verdad, yo creo que no tiene nombre, ¿ya? Después de una serie de reformas que no han hecho más que precarizar el empleo formal, ¿ya? Donde se están destruyendo empleos formales bajo el gobierno anterior y están migrando hacia el empleo informal. Cuando ¿a qué reforma se refiere? Una serie de reformas que se han señalado anteriormente. O sea,
cuando tú juntas el salario mínimo con las 40 horas, con el alza de cotizaciones, sin medir, por ejemplo, el aumento de productividad, porque yo estoy de acuerdo con aumentar las cotizaciones, yo estoy de acuerdo con distintas medidas, ¿no es cierto? Pero tú tienes que ir parametrizándolas para que esto no sea una discusión entre quién pide más, porque es bien sencillo decir quién pide más en salario mínimo, quién pide más en jornada laboral, quién pide más en esto, pero quién se hace cargo después de todas las complejidades, porque se llena la boca hablando de los súper ricos o esto o lo otro, pero el problema es que todas sus medidas han afectado derechamente no a los súper ricos, le han consolidado la posición a los súper ricos, han afectado a las pymes, que son quienes tienen peores condiciones para acceder al crédito, quienes tienen complejidades más grandes para sus flujos de caja, para poder salir adelante. Por lo tanto, cuando nosotros estamos planteando esta reforma, nosotros lo que estamos diciendo, ¿a quién beneficia, por ejemplo, reactivar el sector de la construcción y se entran 200.000 empleos más en esa área? ¿Al súper rico o a la persona que va a trabajar en mandos medios o que es un obrero de la construcción que perfectamente puede estar en una situación de desempleo y puede lograr la estabilidad laboral? ¿A quién beneficia el subsidio a la contratación del empleo formal? A las pymes y a esas personas que están en riesgo de perder el trabajo o incluso a aquellas personas que pueden ser contratadas. O sea, dicho eso, estábamos hablando de seguridad y usted se fue para el tema de trabajo, pero bueno, está bien. Es un tema importante y no van separados. Pero dicho eso, yo creo, Cecilia, que también hay que ser sensato en el debate. Nosotros nunca hemos planteado que con una medida mágica tú vas a resolver los problemas. El tema de seguridad tiene distintas aristas, o sea, tú la puedes mirar desde el punto de vista no, solo le preguntaba si estaba de acuerdo con el ex ministro de Seguridad cuando dice que esto es un tema de Estado y que le cuesta al gobierno reconocer que desde el 2022 han ido bajando los homicidios y que ustedes van a seguir van a continuar en esa senda, nada más. Es que no sé qué cifras tiene que dice que han ido bajando desde el 2022 en homicidios. Más del 20%. Fue un gobierno que partió con una visita a Temucuicui relativizando la violencia y después se dio cuenta que la realidad le golpea en la cara. Yo encuentro que se avanzaron en algunas cosas, sí, o sea, por ejemplo, la ley Nain Retamal, pero que en su minuto el mismo gobierno la trató de gatillo fácil. Entonces, si esto no es todo blanco y negro, se hicieron cosas positivas, se avanzaron en ciertas materias de seguridad con acuerdos y votos principalmente de la oposición, sí, se avanzaron y estuvimos dispuestos a esas materias. Y eso también hay que destacarlo. Hay ciertos personeros del gobierno pasado que sí estuvieron en eso con la resistencia de los sectores más ultras del oficialismo anterior. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta ahí sí hablamos de trabajo. Les recuerdo, y ahí ya tiene la palabra Catherine Martorell, por supuesto, que también está con nosotros hoy. Vamos a hablar a propósito de que ya entra hoy el proyecto de ley por el salario mínimo. Se va a discutir en el Parlamento una propuesta que está lejos de lo que pedía la CUT. Vamos a ver cómo se va resolviendo aquello, pero es un tema interesante también. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy con Lautaro Carmona, Catherine Martorell, el diputado Raúl Soto, el diputado Benjamín Moreno. Bueno, ustedes escuchaban ya la noticia, esto del recorte para la reconstrucción en Viña. Quien dio explicaciones fue el subsecretario de Hacienda, que dijo esto no significa retirar recursos de la reconstrucción, sino sincerar la programación presupuestaria conforme al avance efectivo del gasto. Esa es la razón. Bueno, seguramente van a empezar las explicaciones y esto en el contexto de esta mega reforma que se lleva sin lugar a duda el protagonismo de la noticia. Y en ese contexto donde se está discutiendo además, ¿no es cierto?, el tema del salario mínimo, que ya ingresó el proyecto del gobierno que sube el salario mínimo en 7.546 pesos. Y que ya sabemos no es lo que pretendía la CUT, y ya hablaba el diputado Moreno sobre tanto esto como otras medidas reformas que se han hecho en materia de trabajo han afectado el empleo. Catherine Martorell, a ver, sobre este tema y que está dentro del contexto de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, que tiene que ver con también el megaproyecto de reconstrucción.
Gracias, Cecilia. Primero, igual quería hacer un punto respecto a lo que dijo el exministro Cordero, sí, de reconocer la disminución del 20% de los homicidios. Es importante señalar que el año 2022 los homicidios se dispararon. Lo que logra el gobierno, y aquí paso a reconocer lo que pide el ministro Cordero, es volver a lo que había en el fondo los años anteriores, pero en ningún caso disminuir. O sea, por eso creo que es importante el cómo se utiliza el concepto. Y a propósito del reconocer, a mí me parece que todo el gobierno anterior, lo único que escuchamos fue por culpa del gobierno anterior, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante señalar que efectivamente disminuyó un 20% en comparación a lo mismo que ellos subieron. Pero además de eso, siempre aquí dispuestos a reconocer, pero recordemos que ellos le echaban la culpa al gobierno anterior de todo hasta el último día. Dicho eso, yo creo que, como lo que pasa siempre, digamos, nunca, o no sé si tengo mucho recuerdo de que se ingrese con algún acuerdo respecto a los salarios mínimos al Congreso. Y ahí es importante la discusión, y la discusión mirando en consideración también todos los efectos que provoca o que va a provocar o en lo que va a resultar, digamos, después de la discusión parlamentaria, el proyecto de reconstrucción. Creo que ambas cosas deben mirarse en su conjunto, tal como lo planteabas tú, y también considerar que hay otros factores, como señalaba el diputado Moreno, que influyen también en este tema de acuerdo, porque finalmente es un proyecto de ley, o sea, esto resulta ser un acuerdo, ¿no? Y hay que mirar también los efectos que han tenido las 40 horas o otras políticas públicas que, como vemos hoy día, no sé si culparlas directamente, pero estamos ya llegando a números de desempleo muy, muy brutales, así que hay que mirar todo eso con precisión. Yo, por lo menos que participé del gobierno Piñera, del presidente Piñera, podíamos decir tranquilamente que se había creado 1 millón de empleos, y en el gobierno anterior se perdió casi 1 millón de empleos, entonces creo que eso hay que considerarlo en su conjunto para esta discusión. A ver, diputado Soto, ¿cómo analiza este tema? Primero, la mega reforma es contraria al sentido común ciudadano, y eso el gobierno tiene que entenderlo. ¿Cuál es el sentido común de la gente, que más sabia parece que el mundo político, incluso que el mundo económico de nuestro país? Es que quien más tiene que pagar más impuestos, y quien menos tiene que pagar menos, así de sencillo, ¿no? Y esta reforma va en una dirección contraria, además sin compensación y profundizando la crisis fiscal. ¿Y por qué lo señalo? Porque cuando uno ve la propuesta de salario mínimo, que en términos cuantitativos es evidentemente miserable, 7.500 pesos, la verdad que no tiene ninguna mejora real en la vida diaria de 1 millón de trabajadores aproximadamente, que son los más vulnerables y que ganan el salario mínimo. Entendemos que hay una situación de empleo que hay que abordar, pero yo creo que hay que buscar puntos de equilibrio, porque cuando se está dando una señal de rebaja de 4.000 millones de dólares a la gran empresa, y por el otro lado, para la clase media, para los sectores vulnerables, lo que se ofrece son solamente medidas que representan migajas, como un salario mínimo con un aumento miserable, como un bonito por los pañales, un bonito por los medicamentos. Evidentemente que eso a la gente no le hace sentido y lo ve como contradictorio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar la dirección y el rumbo de la conversación. Acá evidentemente, y esto es lo que nosotros proponemos, Cecilia, porque creo que no solamente hay que oponerse o criticar, sino que hay que poner sobre la mesa propuestas alternativas. Nosotros creemos que es posible subir más significativamente el salario mínimo en la medida de que el gobierno esté disponible para resguardar a las pymes, como a través de subsidios desde el Estado que permitan proteger los empleos de las pymes, porque evidentemente que la gran industria sí tiene capacidad para pagar mejores salarios. Ya tienen algunos evidentemente, ese fue un esfuerzo que nosotros hicimos, de hecho, en un acuerdo con el gobierno anterior, que quería subir el salario mínimo en una primera instancia sin subsidio para las pymes, y nosotros lo exigimos y finalmente lo logramos. Entonces hay que ver cómo eso se puede hacer sostenible en el tiempo,
tiempo, y obviamente para que esas medidas que van a impactar el empleo y socialmente a los sectores más desprotegidos de nuestro país, ¿verdad? El fisco tiene que estar robusto, tiene que estar sólido, y por lo tanto no puede estar proponiendo, por el otro lado, profundizar la crisis fiscal a costa de bajarle los impuestos a la gran empresa. Ahí es donde hay una contradicción muy profunda que la gente ya la está viendo, que la está sintiendo y que tiene mucho que ver con esta desafección y esta poca aprobación que está teniendo el propio presidente y su gobierno por estos días. A ver, Catherine Martorell, una precisión que me hacen llegar desde en el gobierno anterior, finalmente se crearon 700.000 nuevos empleos, que tenían que ver con lo que se había retomar lo que había ante la pandemia, ¿no? Que es una de las cifras que, para precisar esto de materia de cifras, que siempre son motivo de polémica, ¿no? Bueno, pero el tema de la mega reforma y en el contexto para el aumento del salario mínimo, recordemos que estos 7.000 y tantos pesos es menos del IPC, pero siempre entran, como bien decía Catherine Martorell, nunca entran con un acuerdo, hay que ver cómo se va a discutir allí. En todo caso, esta discusión, ¿cómo pinta, digamos, diputado Moreno? ¿Qué cree? A ver, yo creo que la discusión esperemos que se pueda dar en un ambiente de carácter técnico. ¿Por qué? Porque si no, podríamos caer en lo siguiente que es complejo, Cecilia. Si tú quieres decir, mira, el salario, ya, ¿quién da más? ¿No es cierto? No, que 550, 850, ¿y por qué no alguien nos ofrece 1.200.000, 1.300.000? Todos quisiéramos eso. Pero ¿qué te indica la realidad? En la realidad, y así también la evidencia, te indica que por muy buenas intenciones que tú tengas, sí, tú puedes terminar generándole costos mayores a esas personas que tú quieres ayudar. Por lo tanto, ¿qué es lo que usted decía en el bloque anterior? Que genera desempleo. Es que más que creer que la economía se te arregla por decreto, tú tienes que poner las condiciones para que eso se arregle. Y creo que el proyecto también va en esa línea, porque yo, al revés de la conclusión que llega Raúl, tomando los mismos elementos que el diputado Soto señala, a ver, dice que es importante poder aumentar esto y a la vez tener un subsidio al empleo. Bueno, el crédito que viene dentro del proyecto, el crédito al empleo formal, es precisamente algo que va en esa línea, que te protege el empleo formal, porque de lo contrario lo que te pasa es que una pyme que tiene 10 trabajadores, claro, y le suben una X cantidad, pero ese crédito es para tiene que sacar a uno o tiene que subcontratar, ¿no es cierto?, diputado, en esa materia. Entonces, pero ese crédito, como dijo el ministro de Hacienda, no garantiza que se vayan a contratar más personas, lo que sí es que no se despidan personas, ¿no? Ojo, porque estamos acostumbrados a un debate público donde cada uno propone más que el anterior y promete cosas que ya nos hemos dado cuenta que no se cumplen. Y en ese sentido, el ministro de Hacienda lo que dijo, yo no te puedo firmar un cheque o garantizar a ciencia cierta, porque hay muchos factores que influyen, claro, ¿no es cierto? Que es lo que también señalaba la secretaria general de Renovación Nacional, Catherine Martorell, que decía, no es lo único que influye, pero sí influye en estas materias. Por lo tanto, es una declaración de responsabilidad y hay que tomarla como tal. No significa que en algunos casos te vaya a generar un empleo nuevo, porque puede serlo, o que en otros casos vaya a sostener un empleo que no se vaya a perder. ¿Me explico? Sí. O sea, tú no puedes asegurar a ciencia cierta ciertos resultados o números, porque se te puede desempeñar en las dos maneras o de una forma mixta, ¿ya? Pero de nuevo, para proteger el empleo formal, dice, necesitamos un fisco robusto. Claro, y el fisco robusto significa que tu trayectoria de aumento de gasto fiscal, que el Estado esté cobrando el CAE, que los municipios estén cobrando los incobrables y una serie de cosas más, que el Estado esté funcionando bien en el servicio de la persona y no que el Estado sea el que vea a la persona casi como un cliente del Estado, donde la persona le tiene un cierto deber hacia el Estado, es al revés. Entonces, cuando toda la discusión se centra en que el Estado aquí, el Estado allá, no sé qué, cuando debiese centrarse en la persona y cómo el Estado está al servicio de la persona, creo que estamos errando el foco en eso. Entonces,
Yo entiendo las complejidades que se puedan dar en los debates de salario mínimo, de distintas cosas, que aquí lo que el gobierno propone es un ajuste por IPC. ¿Te parece que es menos que el IPC? Y espero que aquí en la altura de mira sea lo que prime en esta materia y no la ideología por sobre eso, porque es fácil decirle de cada 10 trabajadores, mira, a 8 les mejoré la condición, pero hay 2 que los dejé con nada. Entonces, ¿quién se hace cargo de esos 2? A ver, y aquí tú tienes, generalmente claro, no tienes soluciones completas en materia económica. Siempre existe el costo de oportunidad, los trade-offs, distintas cosas que son más complejas. Pero de nuevo, y si hay algo que quiero dejar súper claro, y Cecilia, ojo con lo que señala el ministro de Hacienda. Lo que señala es que no necesariamente te puede asegurar que esta sea una medida que te aumente brutalmente el empleo, sino que se te puede comportar en las 2 materias y va a depender de otros factores también. Ok, sí. A ver, Lautaro Carmona, ya la semana pasada se había, ¿no es cierto?, había pronunciado todo este tema del salario mínimo, ¿verdad? Y dentro del contexto de esta mega reforma, donde, como bien dice el diputado Moreno, la idea es dar créditos a los empleadores, a las pequeñas empresas para que puedan contratar más, tener que marche mejor la economía, entonces que así va a ser posible tener mejores salarios, bueno, en fin. La CUT ya sabemos que sus pretensiones eran mucho más de lo que que ha ingresado el proyecto. Ahora, ¿esto es históricamente así, Lautaro? ¿Siempre entra sin acuerdo y con una diferencia tan grande? ¿Es la primera vez? A ver, Cecilia, primero quiero recordar que en el gobierno reciente del presidente Gabriel Boric, la CUT llegó a un acuerdo de una proyección de salario mínimo durante los 4 años. Y por consiguiente se fue cumpliendo un crecimiento significativo de lo que era el monto del salario mínimo a partir de un acuerdo macro y con sentido más estratégico durante el periodo de gobierno, y por tanto se puede buscar una negociación que lleve, digamos, a más estabilidad, más tranquilidad de qué va a pasar, no solo con los trabajadores, con su familia, con su condición de vida, sino también con la contraparte, con los que dan trabajo, con los empresarios, etcétera, que saben a qué atenerse en un periodo de tiempo, en este caso mayor que solo un año. Esta es una formulación de preocupación, porque aquí surge quién está del lado de quién. Nosotros históricamente nos reivindicamos del lado de los intereses de los trabajadores en su condición de tal. Y para eso no solo buscamos medir cuál es la contribución que ellos le hacen a la economía y cuál es la retribución que reciben de parte por la vía de su salario, pero también de políticas sociales del aparato público que significan en la práctica redistribución de riqueza. Quiero citar, digamos, a grandes luchadores por esto como Víctor Díaz, Mario Zamorano, Nelson Donato, Guldarico Donaire. Sí, Lautaro. Se nos cortó la comunicación, Lautaro. Estábamos con Lautaro Carmona, que estaba haciendo historia de grandes luchadores, defensores del mundo del trabajo a propósito de esto del salario mínimo. Pero, ahí estamos de nuevo, Lautaro. Sí, se había cortado un poquito. Ok, lo estoy reivindicando porque hoy día, precisamente hoy día van a ser 50 años, medio siglo, que ellos están en condición de detenido desaparecido como parte de la dirección clandestina del Partido Comunista de Chile y siempre al lado de los trabajadores. En este caso me llama la atención que no hubo un ejercicio previo a la legislación entre el gobierno y la CUT, que bueno, han avanzado mucho más, digamos, se cerró esa puerta y todo ahora va al Parlamento. Sí. La expectativa está puesta en lo que van a ser las exposiciones de los parlamentarios que están más cerca de los trabajadores. Estoy disponible a discutir si el efecto 40 horas afecta o no, digamos, desde el punto de vista de el aporte que hacen los trabajadores a la producción y, por tanto, si eso es un crecimiento salarial en vez de una mejor condición de vida, toda vez que no es una experiencia exclusiva e inédita en Chile, es una experiencia que tiene ya mucha historia comparada, digamos, en distintas partes del mundo. Lo mismo cualquier otra consideración que vaya en políticas que acerquen, digamos, y hagan más factible el tema de
del arriendo, de acuerdo a cuál es el nivel de salario, y de otros gastos que son obligados como el transporte, etc. No podemos seguir con la idea de que por definición legal, con debates a la fecha, volvamos a instalar no alcanzo a llegar a fin de mes. O sea, un ingreso por debajo de las necesidades básicas para estar a lo menos en una condición de humanidad, para trabajar, etcétera, de parte de los mismos de siempre, las y los trabajadores. Creo que hay que ponerle debate y pensar en una idea, digamos, de desarrollo de sociedad donde todas las partes que constituyen el mercado desde el punto de vista laboral tengan réditos y beneficios evidentes y explícitos. Bueno, se nos termina el primer café de hoy. Hay muchos temas para... Cecilia, sí, Catherine Martorell. Sí. Solo porque tú hiciste el punto muy cortito. Más allá de los empleos que se crean, lo importante, porque tú puedes crear muchos y perder muchos al mismo tiempo, lo importante es la tasa de desocupación. Y en eso estamos en 8,9% de desocupación, llegando al 10% las mujeres, muy complejo, y cuando yo me refería al presidente Piñera, la tasa de desocupación era del 6%. Claro, y eso es lo importante, no cuántos se crean, sino el neto, cuánto se crea versus cuánto se pierde. Muy bien. Eso, muchas gracias. Bueno, gracias Catherine Martorell, al diputado Raúl Soto, a Lautaro Carmona, al diputado Benjamín Moreno. Hasta la próxima, que estén muy bien. Buena semana. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.